La comprensión lectora es el proceso cognitivo orientado a entender el significado de un texto. Aprender a leer no es tarea fácil y requiere por parte de los lectores tiempo y práctica. Dominar la lectura significa desarrollar una serie de estrategias. Escuchas el episodio Cómo mejorar la comprensión lectora en Inteligencia Creativa, conducido por César Ferrer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Ferrer. Y en esta nueva entrega estarás conociendo la importancia de la comprensión lectora y algunas estrategias que te pueden servir para comprender la lectura, para analizar, sintetizar y discernir. Pero antes, les recuerdo que la lectura es un medio y una herramienta que nos invita a hacer viajes a recónditos lugares del universo, en nuestro consciente e inconsciente. Además, se va ampliando nuestro bagaje cultural, recreativo y, por supuesto, de aprendizaje. Esto influye de muchas formas en nuestra mente y nuestra vida. En un plano fisiológico, se ha demostrado que quienes leen activamente son capaces de incrementar la conectividad de sus neuronas. Mientras tanto, en el plano emocional, se ha demostrado que al leer se incrementa nuestra capacidad para simular el estado mental de otros y poder sentir más empatía y comprensión por los demás. Ya en algunos episodios del podcast Inteligencia Creativa hemos trabajado y conocido los beneficios de la lectura. Les recuerdo ver esos episodios que están en todas las plataformas de aplicaciones de podcast en estos momentos. Pero algunos beneficios que pudiésemos mencionar brevemente sería que leer reduce el estrés, leer frena el deterioro cognitivo, leer mejora el sueño, leer puede mejorar las habilidades sociales y, por supuesto, leer nos hace más inteligentes en la variedad de las múltiples inteligencias. Leer equivale a pensar, así como saber leer significa tener la capacidad de identificar las ideas básicas de un texto, captar los detalles más relevantes y brindar un juicio crítico sobre lo que se está leyendo. En definitiva, leer implica razonar, crear, soñar y convertirnos en seres cada vez más tolerantes y respetuosos de las diferencias de los demás. Consiste en aprender a observar la sociedad desde un nuevo punto de vista, pero sobre todo un punto de vista más objetivo, alejándonos de prejuicios e ideas contradictorias a la realidad. Ahora bien, ¿qué es la comprensión lectora en sí? ¿Qué es la comprensión lectora y cómo podemos mejorarla? Bueno, la comprensión lectora es esa capacidad de entender lo que lees, lo que leemos. No es suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que forman parte de un texto. Eso es, de hecho, una realidad en sí, sino que es necesario tener una comprensión global de lo que se está leyendo. Durante el proceso de lectura, y esto es importante que lo sepan, el lector no puede limitarse simplemente a extraer la información, sino que además debe aportar de sus propios conocimientos u experiencias para así ser capaz de comprender el texto. Es decir, que siempre debemos iniciar el proceso de lectura haciéndonos 3 preguntas que son vitales para comprender, analizar, discernir y entender un texto. Número 1, ¿qué vamos a leer? Número 2, ¿para qué lo vamos a leer? Y número 3, ¿cómo lo vamos a leer? Siempre hay que tener en cuenta que en función del tipo de texto que leas o del motivo por el que lo leas, tu cerebro utilizará recursos diferentes que ayudan de alguna u otra manera a ese proceso de mejorar tu comprensión lectora. Lo más importante es leer
para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora, lo primero, indudablemente, que debes hacer es crear el hábito de leer. Esto te ayudará mucho a mejorar diferentes aspectos de la lectura. Al leer irás aprendiendo a analizar el contexto, el mensaje de lo que lees y además vas a mejorar mucho tu léxico, entre otras cosas que están intrínsecas en el proceso de lectura. Sin prisa. Un buen lector sabe adaptar la velocidad de la lectura a la dificultad del texto que está leyendo. A veces te encontrarás con textos más sencillos en los que avanzar deprisa no se te dificulta. Y otras veces en el que el texto puede presentar una mayor dificultad y tendrán que bajar el ritmo de la lectura. ¿Para qué? Para identificar el mensaje del texto y entenderlo a la perfección. Analizar constantemente el texto que lees. Desde este mismo momento en que empiezas a analizar, las interrogantes serán en sí tus mejores amigos. Pues a la hora de leer, pregúntate constantemente qué, cómo, cuándo, por qué y otras variables que pueden surgir en ese proceso lector que estás realizando. Por supuesto, buscar el significado de las palabras que no entiendas. Recuerda que una simple palabra puede cambiar radicalmente el significado completo del texto. Hago una pausa para invitarte al primer taller de inteligencias múltiples. Potencia tus múltiples inteligencias, a realizarse del 16 al 19 de junio de 2022. Para mayor información, escribe al correo de la descripción que está en este episodio. Potencia tus múltiples inteligencias. Primer taller de cómo potenciar las múltiples inteligencias para madres, padres, maestros, profesores y organizaciones empresariales. Inteligencia creativa. Y recordemos que la lectura es comprender. Y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores, tales como, por ejemplo, predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras que están directa e indirectamente relacionadas con el proceso lector. El acto lector aporta conocimientos previos, establecer hipótesis y, por supuesto, verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere, para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la desconstrucción del texto, sino que involucra al lector, sus saberes, su visión del mundo, adaptándola al contexto en que se lee. Si crees que necesitas mejorar o potenciar tus habilidades lectoras, puedes recurrir a distintas estrategias, como adaptar algunos de los tipos de lecturas que he explicado en este proceso del podcast Inteligencia Creativa. Les recuerdo ir al episodio de serie de lectura, donde doy más de 20 estrategias de los procesos de lectura. Y este episodio, si te gusta, compártelo y suscríbete a las distintas plataformas donde se escucha desde ya Inteligencia Creativa, el podcast. Hasta el próximo episodio. Se despide César Ferrer.